Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y me da un gusto enorme que esté con nosotros hoy aquí en este programa. Y mire, lo invito a que se quede con nosotros en la próxima media hora porque vamos a hablar de los trastornos respiratorios durante el sueño. Porque mire, sobre todo, yo creo que el más común siempre, el principal trastorno es el ronquido. Y a veces pensamos que roncar es una señal de que estamos en un sueño profundo. Pero ahorita nuestro especialista nos va a platicar que en realidad pues no es una señal de que estemos durmiendo bien, ¿no? Sino que es eso, un trastorno del sueño, porque respirar mal mientras dormimos no solo nos quita energía, sino que también es una alerta de nuestro cuerpo que no debemos ignorar. Y para entender qué sucede, cómo afecta esto directamente a nuestro cuerpo, a nuestro descanso, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al doctor Carlos Abascal Quintana. Él es otorrinolaringólogo, especialista en trastornos respiratorios del sueño y rinología. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Laura, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí. Oye, a ver, ya decía yo que yo creo que el principal trastorno es el ronquido. Pues en general el primer trastorno de sueño, el más frecuente es el insomnio, seguido por el ronquido. Que sí, el ronquido corresponde a la vibración de los tejidos blandos de la garganta. Es decir, si yo meto aire por la nariz, pues prácticamente no se produce ningún ruido, a menos que se produzca un ronquido con la boca cerrada, que es más o menos como así. Okay. En cambio, si nosotros abrimos la boca, pues llegan a producirse mucho más sonidos porque vibra la úvula, el paladar, los tejidos blandos de la garganta, las amígdalas, en general vibra todo. Cuando vibran todos los tejidos se van cerrando y entonces hace que nos empiece a bajar un poquito el oxígeno. Esa caída de oxígeno hace varias cosas. En general es una reacción metabólica que nosotros conocemos en medicina como respuesta metabólica al trauma, que es decir que tu cuerpo se pone bajo estrés. Ajá. Es como si yo te dijera, a ver Laura, métete a una alberca y deja de respirar. Pues ¿qué va a pasar? Pues tu corazón va a empezar a latir mucho más rápido, tus vasos sanguíneos se van a contraer más, se va a producir más azúcar en tu cuerpo, por lo tanto más cantidad de insulina. Tu cuerpo se va a despertar, es decir, el cerebro dice, ¿sabes qué? Me estoy ahogando y entonces tengo que despertar. Claro, es como una reacción de algo malo está pasando, ¿no? Exactamente. Y eso nos saca de nuestro sueño profundo. Esto pasa aunque no nos demos cuenta. Estos se llaman microdespertares. Y esos microdespertares son los causantes de la somnolencia en muchos pacientes a lo largo del día. Entonces puede llevarnos desde un problema metabólico, incluso puede llegar a tener riesgo de un ataque vascular, o sea, un infarto o un derrame cerebrovascular de hasta un 30% si es que no se trata en casos graves. Oye, a ver, te voy a detener ahí en esa parte, porque entonces roncar nos puede llevar a eso. Sí. Entonces, ¿en qué momento tenemos que... Vaya, nosotros cuando estamos dormidos no nos vamos a dar cuenta, pero tal vez nuestra pareja o los papás o los hermanos, ¿en qué tendríamos que estar alerta como para decir, este ronquido ya es un foco rojo, ¿no? Porque nos decías, bueno, si lo hacemos con la boca cerrada y con un ruido así como muy menor, ahí no pasa nada, ¿no? Ya cuando se hace con la boca, pero hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál tendría que ser pues un ronquido que nos ponga en alerta y decir algo aquí está muy mal? Pues el ronquido en ninguna etapa de la vida es normal. O sea, de hecho hay desde neonatos, o sea, bebés de menos de 30 días que roncan. Eso no es normal. El ronquido implica una baja del flujo respiratorio. Por lo tanto, casi siempre implica una baja en el oxígeno que está entrando a los pulmones. No importa si tenemos la boca cerrada o la boca abierta. Generalmente es más ruidoso si tenemos la boca abierta, pero el ronquido hace que vibren los tejidos blandos, se cierre la garganta y baje el oxígeno. Eso generalmente. El ronquido es parte de los trastornos respiratorios del sueño, que van desde un ronquido primario, que el ronquido primario no se acompaña de bajas de oxígeno, hasta un síndrome de hipoventilación obesidad, que son los pacientes que tienen un sobrepeso muy importante
y hasta despiertos les llega a bajar la oxigenación. Esos son los que están en mucho más riesgo de tener algún ataque cerebrovascular o un infarto pues a lo largo de su vida. Claro, entonces, a ver, ya nos hablas de esta de la hipoventilación. ¿Cómo la diferenciamos, por ejemplo, de un ronquido? ¿O son cosas distintas? Son cosas distintas. Okay. En general, la hipoventilación se define como un cierre parcial de la vía respiratoria. Para esto tenemos que meter otro concepto que se llama apnea, que es el cierre completo de la vía respiratoria. Digamos que llega un momento en que dejas de respirar, pero pueden ser momentos muy pequeños, ¿no? Pueden ser momentos muy pequeños. Por definición, en las guías clínicas lo toman como más de 10 segundos que nos provoque pues una baja de oxígeno de más del 90%, una baja de flujo respiratorio de más del 90%. Eso se conoce como apnea durante más de 10 segundos. Si se cierra parcialmente la vía respiratoria y nos baja 30%, eso se conoce como hipoapnea. Okay. Entonces, muchas veces vamos y nos checamos con algún doctor, nos hace algún estudio de sueño y te dice, ¿sabes qué? Tienes apnea de sueño porque tienes más de 5 de índice de apnea, hipopnea. Esto lo que se refiere es que tienes más de 5 veces de cierres totales o parciales en la vía respiratoria en una sola hora. Okay. En una sola hora. O sea, no mientras duermes, o sea, mientras las, no sé, 6, 7, 8 horas que duermes, no. Sí se contabilizan completos, pero para hacer el diagnóstico generalmente tenemos un índice en promedio por hora. Ok, entonces tenemos estos trastornos de sueño que ya hablamos de los ronquidos, de la hipoventilación y de la apnea. Ahorita tenemos que ir a una pausa, pero regresando para que nos expliques cómo hacemos este diagnóstico para saber qué es lo que tenemos y saber en qué momento tenemos que acudir con el especialista, ¿no? Claro. Pero eso va a ser después del corte, así que vamos a una pausa y regresamos. Bueno, mientras estábamos en el corte, decíamos, ¿no?, que estos trastornos de los que hemos hablado son trastornos respiratorios, ¿no?, que son los ronquidos, la hipoventilación, la apnea, la hipoapnea, pero son trastornos respiratorios porque hay otro tipo de trastornos del sueño que bueno, también nos podríamos hacer como 10 programas de eso, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando hoy específicamente de esto, ¿no?, de los trastornos respiratorios durante el sueño y ¿cómo hacen ustedes como especialistas un diagnóstico y la gente cómo identifica que tiene que ir con un especialista para atender estos trastornos? Bueno, para empezar, primero hay que tener una formación en sueño en general porque existen justamente los trastornos respiratorios y los no respiratorios del sueño, que para esto es muchísimo. Para esto está implicado muchísimas especialidades. O sea, por ejemplo, yo soy otorrino, pero está también neumología, odontología, cardiología, neurología, muchísimas especialidades en conjunto. Sí. Y es que si lo tomamos, pues prácticamente dormimos el 30% de nuestras vidas. Entonces, pues es algo que sí puede estar afectando muchas cosas. ¿Cómo saber que alguien está en riesgo? Pues nosotros hacemos algunas escalas en consulta que nos permiten saber si una persona tiene riesgo de tener apnea del sueño en particular, cuando el síntoma principal es el ronquido. Okay. Además de esto, pues la exploración física es muy importante. ¿Por qué? Porque la apnea de sueño también puede llegar a pasar en personas delgadas. Muchas veces se cree que solamente es en personas con sobrepeso, sin embargo no. O sea, pudiera llegar a pasar en personas delgadas. ¿Y esto por qué? Pueden llegar a tener el mentón muy cortito, que se llama micrognatia o retrognatia, y eso hace que se cierre más su vía respiratoria. Pueden llegar a tener la lengua muy grande, pueden tener anormalidades en el paladar, pueden tener, pues, empezando por la entrada de aire a nuestro cuerpo, que es la nariz, pueden llegar a tener desviaciones septales, pueden llegar a tener, pues, hipertrofia en los cornetes, que nos sirven para respirar. Entonces, pues, mucho es la exploración física, pero el primer síntoma que tenemos que explorar es el ronquido. Si alguien está roncando, definitivamente no es normal. Ahora, ¿hay cosas que nos pueden hacer roncar más? Sí. ¿Qué cosas son? O sea, por ejemplo, medicamentos. Hay algunas personas que toman, por ejemplo, clonazepam o diazepam porque creen que con esto van a descansar mejor. Sin embargo, eso hace que se relajen demasiado sus músculos y estos medicamentos también hacen que no caigamos en fases de sueño profundo. En general, los niños, si tienen respiración oral, o sea, si ven que los papás están
dormidos con la boca abierta, es momento de llevarlos a consulta, ya sea con el pediatra, con el otorrino pediatra. ¿Por qué? Porque desde ese momento nosotros podemos detectar anomalías anatómicas y tratar de prevenir todo lo que puede llegar a tener una persona a largo plazo, claro, que le puede llegar a desencadenar. Oye, porque, por ejemplo, si empiezan desde niños con estos problemas, ¿se van agravando cuando el niño va creciendo y cuando ya es adolescente, cuando es adulto? Sí, es una excelente pregunta. De hecho, cuando los niños no respiran bien por la nariz, hace que no se desarrollen los senos maxilares, no se desarrollen los senos paranasales, el paladar se hace hacia arriba, los dientes se enchuecan, como la gente respira por la boca, se produce menos saliva, entonces la saliva tiene propiedades antimicrobianas, entonces hay mayor probabilidad de caries, se detiene el crecimiento porque pues, el cuerpo está produciendo una hormona que se llama cortisol, entonces pues en general es una cadena de consecuencias si no tratamos la respiración desde la infancia. Pero muchas consecuencias. Muchísimas consecuencias. Entonces, pues lo ideal es tratarlos desde un inicio. Oye, a ver, ya nos decías que la apnea lleva al ronquido. Entonces, necesariamente si hay ronquido, no necesariamente hay apnea, ¿o sí? No necesariamente, son los casos más raros. Generalmente todo empieza por nosotros llamamos síndrome de resistencia de vía aérea superior, que es que no metemos bien aire por la nariz, ya sea por patologías nasales, entonces aumenta la resistencia en el cual el aire va entrando a nuestro cuerpo y empieza a ocasionar ciertos cambios, así como cuando el aire erosiona las montañas, así también erosiona el paladar, erosiona ciertas cosas óseas, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos empezar desde eso y ya después viene el ronquido primario, que es un ronquido que si nosotros le hacemos un estudio de sueño, vamos a detectar que a lo mejor no tiene apnea, pero ya está empezando con alteraciones respiratorias. Después del ronquido primario, generalmente ya viene la apnea de sueño leve. Hasta pues llegar a moderada, grave y después pues inclusive hay algo que ya están clasificando como muy severa. Ok, oye, a ver, entonces, primero ustedes hacen este diagnóstico físico, ¿no? O sea, dicen, bueno, estoy roncando, mi hijo está roncando, hay que ir con el especialista, con un otorrinolaringólogo, con un pediatra, con un otorrinopediatra, ¿no? Ustedes hacen este análisis físico primero y después también hacen estudios del sueño, ¿no? Que era lo que ya nos comentabas. ¿Cómo funcionan esos estudios del sueño? Bueno, los estudios de sueño, hay 4 tipos de estudios de sueño. Existen los estudios supervisados y los no supervisados. Los supervisados son en un cuarto de sueño, en un laboratorio de sueño, en donde pues simulan las condiciones pues más adecuadas para que una persona duerma bien, o sea, que realmente tenga una cama cómoda, la luz apagada, que no haya nada de ruido. Y en ese laboratorio se conectan algunos electrodos para saber las fases de sueño, se conectan otros electrodos para ver la respuesta muscular y otros para ver el flujo de oxígeno y la respuesta cardiovascular. A partir de ese estudio se han desarrollado varios que cada vez van siendo más cómodos. Y con base en el riesgo de las enfermedades de sueño vamos eligiendo qué tipo de estudio hacer. Por ejemplo, los que más se llegan a ocupar son un estudio que llamamos tipo 3, que es muy parecido a este que se hace en el laboratorio de sueño, que se llama polisomnografía, pero esta no es supervisada y no tiene en general sensores de electroencefalograma. ¿Por qué no? Porque a lo mejor no estamos sospechando de epilepsia o algunas condiciones neurológicas que sí lo llegáramos a necesitar. Claro, que necesitan más atención, ¿no? En el caso de este tipo 3, nosotros evaluamos el riesgo. Si una persona tiene riesgo de padecer apnea del sueño, nosotros le hacemos este estudio que puede llegar a hacer en casa y nos da muchísima información. Ya los estudios tipo 4, que son los más sencillos, prácticamente es como los que tenemos todos en casa, un reloj que mide el oxígeno, la frecuencia cardíaca y hasta las fases de sueño, pero no llegan a ser tan exactos. Claro, porque ahora estos dispositivos de repente te dicen, dormiste tanto tiempo, si dormiste bien, si no dormiste bien, pero tampoco nos podemos confiar mucho de ello.
No, o sea, de hecho, cada vez vamos más cerca. O sea, lo ideal es pues medir las condiciones de sueño en una persona mientras está en su lugar agradable para dormir, porque también es una realidad que si nos vamos de vacaciones, por ejemplo, dormimos en otro lado, no dormimos igual. Sí, cuando regresamos siempre decimos, ay, cómo extrañé mi cama, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Vamos, doctora, a ir a una pausa y seguimos platicando de estos trastornos respiratorios del sueño, pero no se vaya, quédese con nosotros. Spring Air. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos platicando con el doctor Carlos Abascal Quintana, otorrinolaringólogo especialista en trastornos respiratorios del sueño. Doctor, ¿hay algún... La cama donde dormimos, el colchón, la almohada, no, pero de repente yo veo 2 almohadas, 3 almohadas, ninguna almohada. ¿Eso influye, por ejemplo, en el descanso, en el ronquido, y que sea un ronquido porque no tenemos, digamos, los aditamentos adecuados? Y con eso a lo mejor se quita y no es un trastorno respiratorio, ¿o cómo funciona? Digo, por ejemplo, la cama es indispensable para que podamos dormir mejor. ¿Por qué? Porque malas posiciones pues hacen que no entremos a fases de sueño pues donde estamos descansando. Incluso pues parte de lo que conocemos como higiene de sueño es como no ver pantallas al menos una hora antes de dormir, tratar de tener una temperatura agradable, pues que no haya mucho ruido. Por eso cuando hay una fiesta pues no podemos dormir, nos levantamos muy cansados, pues tratar de cenar pues ligero, pero en general no. Cuando tenemos un ronquido generalmente tiene que ver con un cierre de la vía respiratoria. O sea, ahora, perdóname, o sea, no es que ay, mi almohada no me acomoda y entonces por eso agarro otra almohada y ya no voy a roncar. O sea, si ya tienes ese problema, vas a roncar aunque cambies tu almohada 100 veces. Puede llegar a corregirse, pero en general si ya se presentó, sí es momento de checarse. ¿Por qué? Porque también puede haber algo que se llama apnea posicional, que quiere decir que muchas veces cuando estamos boca arriba, la gravedad hace que la lengua y la grasa que está aquí en el cuello pese mucho y entonces se cierre más la garganta. En general, las personas descansamos más cuando estamos de ladito o boca abajo. Las personas que duermen boca arriba generalmente roncan un montón y eso es porque justamente se va cerrando mucho más la vía respiratoria. Entonces, la posición sí influye, pero y el colchón, por lo tanto, también. Claro. Pero en general, si ya tenemos un ronquido, quiere decir que sí, nuestra vía respiratoria está presentando cierta... se está haciendo más estrecha. Entonces es cuando tenemos que ir a checarnos. Con el especialista. Sí. Oye, una vez que tienen el diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es una gran pregunta porque antes solamente existía algo que llamamos CPAP, que por sus siglas en inglés se llama Continuous Positive Airway Pressure, o sea, presión positiva constante durante todo el sueño, que es más o menos como si fuera una presión, es una mascarita que te avienta aire a presión para que no se cierre la vía respiratoria. El problema con el CPAP es que llega a ser pues hasta un 30% tolerado, entonces hasta 70% de las personas no lo toleran, entonces ahí hay que buscar ciertas estrategias. En esas estrategias es cambiar la mascarilla, algunas cosas, pero también existe cirugía, también existe algo que se llama dispositivos de avance mandibular, que pues hacen que la mandíbula se vaya un poquito más hacia adelante, pero no en todos les funciona. Entonces, cuando un paciente no le está funcionando bien el CPAP, podemos hacer algo que se llama endoscopia de sueño bajo sedación, que ese es un estudio que se hace en quirófano y el anestesiólogo pone un anestésico que simula el sueño normal y entonces el paciente está roncando en tiempo real. Y nosotros podemos introducir una camarita con mucho cuidado y ver dónde se está cerrando la vía respiratoria. Ay, qué interesante. Ya donde se va cerrando, pues es donde nosotros, por ejemplo, como otorrinos, podemos actuar y hacer algún tipo de cirugía para pues tratar de abrir un poquito la vía aérea.
Ok, pero pues ahí está la información para que identifiquemos estos trastornos respiratorios que, como decía, de repente, por ejemplo, con el ronquido pensamos que es normal y en realidad ya nos dijiste no es normal, hay que acudir con el especialista. Doctor, la gente que te quiera contactar, ¿cómo te ubica? Con mucho gusto. Yo estoy en Instagram y en TikTok. Estoy como doctor.abaski con Q. Y también les puedo dar el teléfono para sacar cita, que es 55 33 35 47 85. Entonces, en Instagram y en TikTok como Dr. Carlos Abascal o Dr. Abaski. Ahí sí Muy estamos. bien, pues ahí están las redes sociales del doctor y toda esta entrevista también la pueden encontrar en mis redes sociales, en Laura Guzmán, periodista, Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.